Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Con alegría en el corazón estamos aquí de nuevo. Primero porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Un día más, una oportunidad más, un mensaje más para su vida espiritual. Gracias a Dios que nos concede todavía esta libertad. La crisis en el mundo está avanzando y Dios nos está guardando. Quiero orar en este momento y que nos introduzcamos en el estudio de la Santa Biblia. Padre que esté en los cielos, gracias Señor, porque teniendo su presencia en todo lugar, está con nosotros. Gracias por este privilegio que todavía con libertad tenemos de estudiar la Santa Biblia. Gracias por su grande misericordia con que nos ha amado, nos ha guardado y nos da la preciosa oportunidad de llegar a cientos de miles de amigos televidentes que atienden y adoran con nosotros a su palabra esta tarde. Denos esta bendición que perdone todas nuestras ofensas, que nos dé que la persona del Espíritu Santo nos asista al estudiar su palabra. Gracias, buen Dios, porque siempre nos escucha. Donde haya una madre que ora por sus hijos, donde hay un padre que ora por sus hijos, donde hay una familia que ora por protección de salud, donde estén los médicos, las enfermeras, el personal de seguridad, los enfermos y los familiares de los enfermos, que allí tu mano poderosa puede intervenir en aquellos que te claman con un corazón humillado, sincero y confiado en ti. Gracias, Dios eterno. Gracias por tanta bondad. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, hacemos un avance en el estudio del santuario y su significado. Como hemos venido estudiando el plan de la salvación ilustrado en los oficios del santuario de la tierra, el culto de la iglesia del Antiguo Testamento. Iniciamos en esta tarde en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. ¿Quién es fiel y justo? ¿Quién puede limpiarnos de toda maldad? Jesús. La sangre de los toros y de los machos cabríos podían ilustrar el plan de salvación, pero no tenían el poder para perdonar de pecado. Nosotros no podemos expiar, nosotros no podemos interceder, ni atenernos a ningún otro tipo de intercesor. Nosotros no podemos, después de la muerte, ir a purgar la culpa. La propiciación es Cristo Jesús. Y ahora en vida es cuando podemos hacer ¿qué cosa? Buscar el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice la declaración? Si confesamos nuestros pecados. Un muerto no puede confesar sus pecados. Un vivo pecador no puede confesar por un muerto que era pecador. Nadie puede, sino cada uno, acercarse al trono de la gracia para buscar oportuno socorro. Así que aquí hay un sí de condición. ¿Cuál es la condición para recibir el perdón de los pecados? La limpieza de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Sí qué? Si los confesamos. No si los escondemos, no si los defendemos, porque hay un problema en nosotros los seres humanos. Nosotros padecemos de una enfermedad que se desarrolla automáticamente en nosotros. En el momento que nosotros pecamos, es automático el poner excusas por el pecado.
Cuando el ser humano peca, inmediatamente encuentra una manera de justificar, de defender, de decir, es que yo hice esto porque a mí me hicieron esto. Eso ocurrió desde el primer pecado que se cometió encima del planeta Tierra. Dijo Dios: Adán, ¿dónde estás tú? La respuesta debió ser: aquí estoy. Pero Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Dice Dios: ¿y por qué tuviste miedo? Adán debió decir: porque pequé. Y dijo Adán: porque estoy desnudo. ¿Se dan cuenta? La evasiva. Y dice Dios: ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? La respuesta debió ser: sí, Señor, sí comí. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste me dio excusas por el pecado. Encontrar a quién arrimarle la culpa. En el fondo, Adán no estaba diciendo otra cosa, sino: ¿para qué me diste mujer? Hay un dicho famoso por ahí, no sé si es una canción: si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si sabías que esta mujer me iba a echar al barranco, ¿para qué me la diste? La mujer que me diste me dio y comí. Dios reclama a Eva y dice: ¿comiste? Dice: la serpiente me engañó. Si tú no hubieras creado, en el fondo, todas las respuestas le echaron la culpa a Dios. Miren qué triste. Pero así pasa. Así sucede. Samuel le reclamó a Saúl. Le dijo: ¿qué es ese mugido de ganado que escucho atrás de ti? Cuando Saúl no cumplió la orden de eliminar a los amalecitas. ¿Y qué dijo Saúl? El pueblo no quiso. El pueblo no era el rey era Saúl. Aarón, ¿hiciste el becerro de oro? Si no lo hago, esa gente me mata. Me obligaron a hacerlo. Y podríamos mencionar uno por uno, el uno detrás del otro. Cada vez que el humano peca, inmediatamente se desarrolla esa enfermedad de poner excusas por el pecado. Es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia bajó las normas y así no me gusta. Usted va a encontrar desde las excusas más sofisticadas hasta las más vulgares, para ocultar, para defender, para justificar el que andamos mal. No, dice otro, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia muchas normas tiene, demasiadas restricciones, y por eso yo no voy. Y así es que yo no regreso a la iglesia porque nadie se va a fijar que regresé y no me van a tomar en cuenta. Es que yo no regreso a la iglesia porque inmediatamente que regrese me van a preguntar que por qué me fui. Y una por una, cientos de miles de excusas. Pero la verdad es que Dios pone una sola condición: si confesamos nuestros pecados. No justificarlos, no esconderlos, no arrimárselos a nadie, no buscar excusas. Simplemente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el santuario del culto de la iglesia del Antiguo Testamento, cuando el ciudadano llegaba con su cabrita, nadie tenía más que averiguar ni preguntarse: este cayó en pecado. Y viene a confesar su pecado. Viene a trasladar su culpa sobre la víctima para que la víctima muera en su lugar. Viene a confrontarse con su realidad, la realidad de que el pecado es ofensivo para Dios y la realidad de que la misericordia de Dios es tan amplia que nos da un sustituto para que la muerte, la condenación eterna no caiga sobre nosotros. ¿Ve cómo se ilustra la salvación en el santuario? ¿Ve cómo es un audiovisual el asunto del culto y de todo el oficio del santuario? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él os dará testimonio acerca de mí. Se acuerda que cuando estudiamos y vimos el candelero de oro con las 7 lámparas que ardían permanentemente, dijo la declaración de Apocalipsis que ese candelero de lámparas que alumbra permanentemente son los 7 espíritus de Dios, o la presencia del Espíritu de Dios que acompaña a la iglesia en los 7 periodos que profetiza Apocalipsis 2 y 3, desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús. La permanente compañía de la persona del Espíritu Santo. Estaba prometido Jesús por su condición de humano que asumió para podernos salvar. Se reduce a no estar presente en todo lugar. Para respetar esa condición, miren, hasta dónde el Dios del cielo se anonadó para poder alcanzar. Por eso es que decimos, no hay lugar tan abajo donde el hombre pueda caer que la mano de Dios no lo pueda rescatar. San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De cuántas cosas convence el estar con nosotros, la presencia del Espíritu Santo? Él dice, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ha mencionado 3 cosas. La necesidad del ser humano es ser convencido que es un pecador. La necesidad que tiene de la justicia de Cristo y la necesidad de saber que hay un juicio, y estamos a punto de introducirnos en el estudio del santuario desde el lado de cómo se ilustra el juicio de Dios en el ritual de ese santuario del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 8, versículo 10, miramos, estoy repasando textos que ilustran muy bien el santuario y la relación con el plan de la salvación. Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tenemos? Seguramente que sí lo tenemos. Hebreos 8, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿A dónde estaba la ley de Dios? Los mandamientos de Dios en el culto del Antiguo Testamento, en el santuario, en la iglesia del Antiguo Testamento. La ley de Dios, los 10 mandamientos, estaban en tablas de piedra adentro del arca, porque la presencia de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio que estaba sobre esa arca del pacto. ¿A dónde dice Dios ahora que Él escribe y coloca su ley? En el corazón. En el corazón del ser humano. De aquí que muchos confunden y dicen, no, pero eso es espiritual. Pues si es espiritual, el culto también es espiritual, y la obediencia es por obra del Espíritu de Dios. Allá los mandamientos estaban escritos en tablas de piedra dentro del arca. Ahora están escritos en el corazón, en la mente de la persona. Y la presencia de Dios, entonces, ¿dónde se manifiesta? Se le olvida lo que dice 1 Corintios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada de quién? Del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros? ¿A dónde se manifestaba antes? En el lugar santísimo. ¿A dónde hace presencia hoy? Dentro de cada adorador. ¿Se da cuenta? La cercanía, la presencia, y cómo debemos entonces vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Le repito, Hebreos 8, versículo
10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdese que ya estamos en Hebreo. Está citando una declaración del Antiguo Testamento, pero ahora en los israelitas espirituales. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ajá, y ahora el cristiano dice, no hay ley. ¿Por qué? Porque en su mente está la rebeldía, el veneno de la serpiente, la desobediencia, el deseo de ser absoluto. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. De allí que la persona que entiende esto y decide abandonar la confusión de Babilonia, sale de ella. Por eso es que el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Mis ovejas me siguen, no me rechazan. Y al verdadero pueblo de Dios, metido en todas las denominaciones de este planeta, hay un llamado en el mensaje del tercer ángel: salir de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? De Babilonia, de la confusión. Así que si entendemos esto, vamos al capítulo 9 de Hebreos, versículos 23 y 24. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Primero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Palabra del Señor. ¿Qué ocurre ahora? El oficio del santuario continúa, pero ahora con un mejor sacerdocio, con un único sumo sacerdote permanente hasta la segunda venida de Jesús, en un santuario perfecto que ya no tiene figuras, sombras, imágenes, tipos, sino el verdadero santuario, el que levantó Dios y no el hombre. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Dice el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué bendición! Y ahora tenemos un sumo sacerdote a quien podemos a través de él acercarnos a Dios y él intercede por nosotros. Otra vez, saque de su cerebro la idea de que puede pedirle a nadie más o encenderle vela a muertos. No, acérquese confiadamente al trono de la gracia a través del Hijo de Dios. Él puede interceder para siempre por nosotros. Él es todopoderoso. Él nos entiende en nuestra condición de pecadores caídos. Él es capaz de salvarnos. Y esto nos introduce a otro punto. ¿Cuál? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7 hay una declaración. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice el verso 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Preste atención. En estos solo 2 versículos hay una riqueza enorme que prepara nuestra mente para introducirnos en otro estudio amplio, bonito, profundo, claro de la palabra del Señor. ¿Qué dijeron esos 2 versículos de Apocalipsis 14, 6 y 7? Recuerde que el Apocalipsis en gran medida es un libro escatológico, es un libro de profecía
escatológica, pero la profecía apocalíptica o a profecía escatológica va desde el tiempo del profeta, cuando la anuncia el profeta, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y aquí nos va a introducir en otra parte del mensaje. ¿Cuál? Dice: vi volar. Diciendo: vi volar, versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un anuncio ya en el tiempo del fin. Hay un ángel, y este ángel no puede ser literal. Este ángel tiene que ser simbólico. No lo pierda de vista. ¿Por qué simbólico? Porque no ha sido dado a los ángeles la predicación del evangelio. Ha sido dado al hombre, a la criatura, al ser humano, a los hijos del pueblo de Dios en esta tierra, la predicación del evangelio para ayudarnos, para beneficiarnos. Un ángel no podría comunicarle a un pecador lo maravilloso del plan de salvación, porque un ángel no lo acompaña la experiencia de los sufrimientos, de las pruebas, de las batallas, de las caídas del ser humano. Un pecador sí puede hablarle a otro pecador de lo que la gracia de Dios ha hecho en él, ha hecho en mí. Así que nadie con mejor experiencia para hablarnos de un tema que alguien que lo ha vivido. Que alguien que lo ha vivido. Así que en el versículo 6 y 7 aparece un ángel que vuela por en medio del cielo, lleva el evangelio eterno, y ese evangelio eterno debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo 7 dice que iba diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dos cosas anuncia la predicación de este ángel. La número uno es que la hora del juicio ha llegado. Y la otra es que los verdaderos adoradores deben temer a Dios y darle gloria. Y deben adorar no a la bestia, no a las imágenes, no a ningún tipo de culto por tradición, sino al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y quién es ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? El Dios de la creación. ¿Dónde en otro lugar se reclama que la adoración se debe hacer a Dios por esa causa? En el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, donde dice que debemos guardar el día de reposo para santificarlo sin hacer nuestra voluntad en el día santo. Es una conexión. Jamás vamos a quitar el dedo de ese renglón, porque es el que el diablo ha querido quitar, intentando cambiar los tiempos y la ley, y que tiene cientos de miles de agentes echándole tierra, predicando que no va más y que hay que quitarlo del camino. Entonces, mi hermano, entonces, mi amigo, para este último tiempo, el verdadero pueblo de Dios debe adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Mira el versículo 15 al 20. Dice el verso 15: y del templo, note de dónde sale, y del templo salió otro ángel que decía, otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues los mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. ¿Qué hay aquí? ¿Qué estudio hay en esta parte que acabamos de leer? En este punto, mis amigos, nos introducimos cerramos aquí el estudio del santuario y su significado audiovisual, su ilustrativo, su sombra, su figura, su imagen del plan de la salvación. De cómo aquellos elementos, instrumentos, muebles, utensilios, edificio y oficio, cordero y ofrenda, ilustraban el plan de la salvación para la raza humana. Y ahora, desde el estudio del santuario, ¿ve por qué yo le dije que todas las doctrinas, todas las creencias de la Biblia se desprenden de entender correctamente el tema del santuario? Ahora vamos a ver otra cara de la moneda, y faltan dos más. Hoy vamos a estudiar con ustedes el juicio de Dios desde la enseñanza ilustrativa del culto del santuario. En el culto del santuario ocurre el plan de la salvación, la gracia de Dios alcanzando al pecador, pero también el culto del santuario incluye la celebración del juicio de Dios. Hemos de tener en cuenta que el juicio de Dios ocurre en tres pasos o en tres partes, tres momentos diferentes del juicio de Dios. Número uno está el juicio investigador. En el juicio investigador entran o forman parte, son tomados en cuenta o son puestos sobre la balanza todos aquellos que alguna vez aceptaron a Jesús como su Salvador personal y anotaron su nombre en el libro de la vida. Desde el justo Abel, que fue el primer mártir, hasta el último que le entregue la vida al Señor Jesús antes de su segunda venida. ¿Quiénes entran en el juicio investigador? Todos los que algún día anotaron su nombre en el libro de la vida y han sido contados como los redimidos, son colocados en la balanza de Dios. Juicio investigador. De este juicio es que la Santa Biblia dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa, los de la casa. La segunda parte es el juicio de comparación o de comprobación. Esta parte tiene que ver con el juicio en el periodo que Apocalipsis 20 llama como el milenio. Ustedes van a notar con perfecta claridad, aunque el tema del milenio lo vamos a estudiar por aparte, cómo ocurren dos resurrecciones: la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos, y cómo hay un periodo entre ambas resurrecciones de 1000 años. Y durante ese periodo de 1000 años, Jesús y los santos redimidos les toca juzgar, no para decidir, porque ya está decidido, sino para comprobar, mirando los libros del cielo, por qué se salvaron los que se salvaron, y por qué se perdieron los que se perdieron, y por qué personas que pensamos que iban a estar en el cielo no van a estar, y por qué personas que pensamos que nunca iban a estar allá van a estar. Juicio de comprobación. De ese que Pablo dice: ¿por qué se pelean y se van a los tribunales de los hombres entre ustedes? ¿Acaso no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles? Por supuesto que a los caídos, porque los que nunca cayeron no son sometidos a juicio. Y por último, está el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo entra Satanás y la bestia, el falso profeta, y todos sus agentes. Todos ellos participan del juicio ejecutivo.
Resumo y repito. 3 momentos, 3 pasos del juicio. Número 1, el juicio en el que participan los redimidos. Número 2, el juicio investigador, sí, el juicio en que participan los redimidos, que son parte de colocación en la balanza. Número 2, el juicio comprobatorio o juicio durante el milenio. Y número 3, el juicio ejecutivo. Satanás, la bestia, el falso profeta, todos sus adherentes, todos los impíos, son ejecutados en el lago que arde con fuego y azufre. Empecemos entonces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos acá. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Palabra de Dios. En el juicio investigador, nosotros los hijos de Dios, el pueblo de Dios que alguna vez anotó su nombre en el libro de la vida, haciendo la aceptación de Jesús como su único Señor y Salvador, tenemos un abogado, y ese abogado es Cristo Jesús. Si yo estuviera explicando todo el tema así, como es la lección que nos prepara para el bautismo, estaríamos viendo con ustedes que el fiscal, el acusador, es el diablo. Ya lo vamos a ver. Los testigos son los ángeles. El que está sentado en el banquillo de los acusados somos nosotros. Y el abogado es Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios que tenemos un gran abogado. El mismo sumo sacerdote que intercede para siempre por nosotros, también en este juicio es nuestro abogado, nuestro intercesor. De allí la cita de 1 de Timoteo 2:5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No se despiste, no se desenfoque, no se desubique, no vaya buscando intercesión en otro, y menos en muertos declarados santos. Busque la intercesión, acepte la intercesión, agarre el contrato del mejor abogado de todo el universo. En el momento que el pecador confiesa su pecado, en el momento que el pecador busca la misericordia de Dios, se convierte en cliente del abogado del cielo. En ese momento se convierte en defendido por el Hijo de Dios. Iremos entonces cómo se anuncia claramente la llegada del juicio y esos 3 pasos del juicio en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Vamos allá de nuevo. Apocalipsis 14, versículos 15 y 16. Apocalipsis 14, 15 y 16. Note de dónde sale el ángel. Juan está mirando la visión en el cielo, el templo del cielo, aquel verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. De allí sale, de ese templo, un ángel. Y dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Note que lo primero es que hay una cosecha. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Hora de qué es? En la primera etapa del juicio, de cegar, de recoger una cosecha. Por eso es que en la primera parte están involucrados ¿quiénes? Todos aquellos que alguna vez se colocaron en el libro de la vida, aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y dice el verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y fue cegada. Se recoge la cosecha. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. También este ángel sale del templo. Este tiene también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Ahora viene otra situación. Otro elemento que se agrega que no había aparecido, el fuego.
y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Otra vez a recoger otra cosecha. ¿Pero qué cosecha? Hoy las uvas están como maduras. ¿Y qué va a hacer con esas uvas? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Estas uvas no van a disfrutar. Esta segunda cosecha no va a celebrar. Esta segunda cosecha es arrojada ¿dónde? En el lagar de la ira de Dios. ¿A dónde son echados los impíos? ¿Qué representan en otras ilustraciones de la Biblia? La cizaña, que es atada en manojos y arrojada ¿dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que también es el lago de la ira de Dios. La primera cosecha es la de los redimidos, primer juicio. La segunda es la reunión de los impíos para ser castigados. Y dice el versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Los redimidos están dentro de la ciudad de Dios, los impíos no. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. La matanza de los impíos. ¿Estamos? Dos momentos diferentes. Y en el intervalo, en el intermedio de esos dos momentos, está el milenio. El juicio comprobatorio en el cielo. La hora del juicio ha llegado. Es el anuncio del ángel. Todo esto lo vamos a ver paso a paso, cómo se ilustraba en el santuario que estaba en la tierra. Pues estos ángeles con la hoz aguda están saliendo del templo que está en el cielo. Miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y mire lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí hay un inicio, ay Dios, aquí hay un anuncio de juicio. ¿Qué anuncio? Que hay uno que tiene la llave. Y con esa llave puede ¿qué? O abrir o cerrar la puerta. Y cuando la abre, nadie la puede cerrar. Y cuando la cierra, nadie la puede abrir. ¿Qué nos enseña esto? Mire, cuando usted elige a este que tiene la llave, que no es otro que el Hijo de Dios, y Él le abre la puerta de la salvación, nadie puede conseguir que usted se pierda. El enemigo no puede, porque no puede batallar contra Dios y vencerlo. Siempre Dios será vencedor. Así que si Él nos abre la puerta de la gracia, ahora que hay oportunidad, no a través de ceremonias de rezos y muertos, sino habiendo nosotros acercado, si confesamos nuestros pecados, como dijo San Juan, 1 Juan 1:29, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando Él nos abre la puerta de la gracia, nosotros entramos en el plan de la salvación, nadie nos la puede cerrar. Pero si por la indiferencia, por el irrespeto, por la soberbia, por el amar al mundo más que a Dios, por el rechazo de los mandamientos de Dios, se nos cierra esa puerta, nadie, absolutamente nadie, podrá hacer nada por nosotros. ¿Sí me explico que el texto es bien claro?
Nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna si cuando el Señor nos abre la puerta de la gracia, entramos y nos dejamos salvar. Si por la murmuración, por la duda, por la idolatría, por la rebeldía, por el rechazo de esa salvación, contristamos al Espíritu de Dios, cometemos el pecado contra el Espíritu Santo, cuando esa puerta se cierra, nadie la puede abrir. Apocalipsis 14:7. Vamos otra vez al capítulo que tiene el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, ¿qué decía el ángel a gran voz? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué pasó con la hora de su juicio? Ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo entramos a esa puerta que Él abre y nadie la puede cerrar? El llamado es claro, la invitación es clara. El anuncio del Evangelio eterno dice que debemos volvernos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos temer a Dios y darle gloria. De allí que usted sabe que en este programa hemos insistido una y otra y otra y otra vez: hermano, está a tiempo, amigo, está a tiempo, abandone la práctica del pecado de este mundo y vuelva hacia Dios. Volvamos a la Santa Biblia, quitemos la adoración de toda cosa que no tiene valor de salvación y adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, porque ese es el llamado último del Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? La última carta de amor de parte de Dios para este mundo. Así que la invitación es clara, el mensaje es claro. El ángel dijo: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuál es la solución? Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué implica esto? Volver a la guarda de los mandamientos de Dios. Porque el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios dice que debemos guardar el día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Las mismas declaraciones que el ángel está diciendo aquí cuando sale a anunciar el juicio de Dios. Vea lo que dice Mateo 10:15. El Evangelio de Mateo, capítulo 10 y el verso 15. Leemos y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿De qué está hablando ahora? Porque está hablando del día del juicio. Y está hablando de algo que va a ser terrible, tan terrible, que Sodoma y Gomorra van a ser tratados de mejor manera. Y Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. Recibieron el castigo definitivo de Dios por su pecado, que había subido hasta el cielo. Mateo 11, 21 al 24. Avancemos y aclaremos. Mateo 11, 21 al 24. Dice el verso 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Qué le parece? Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Cuando nosotros miramos esta declaración, ¿qué le estaba diciendo Dios a esta gente? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a esta gente? Les estaba diciendo, miren, más luz no pueden pedir. Más luz no pueden pedir. ¿Por qué? Porque habían tenido nada menos que la oportunidad de tener entre ellos al Hijo de Dios. Si habían hecho en estas ciudades los milagros que conocemos del ministerio de Jesús. Los milagros. Y ahora, mi amigo, dice Jesús, miren, si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma, en Sidón, allá, esta gente, olvídense, si a Nínive solo se le predicaron 3 días, se le dieron 40 de gracia y miren, hasta los animales vistieron de luto y metieron en ayuno y se arrepintieron. Y ustedes miran los milagros y no obedecen. ¿Cuál es el mensaje para usted y para mí ahora? Amigo, amiga, usted que tiene más de 1 año, todas las tardes, mirando y escuchando, proclamando su venida, llamándolo a adorar al Dios verdadero, llamándolo a abandonar el falso día de reposo, las comidas inmundas, el culto a las imágenes, todo aquello que es abominable a Jehová y volverse al verdadero Dios y a la Santa Biblia, no tendré excusa en el día del juicio. Yo se los he dicho a ustedes. Uno no es responsable, como me dijo alguien, yo no estoy diezmando todavía porque no me he bautizado. Uno no es responsable a partir del día que se bautiza. Y esto yo se los he dicho a ustedes una y otra vez. Uno es responsable de obedecer lo que dice la Santa Biblia a partir del momento que sabe. Y si no, todos los que todavía no tienen licencia, tírense los semáforos en rojo a ver qué les va a pasar. Uno empieza a obedecer el día que entiende la voluntad de Dios. Ahora, a mí hay un montón de gente que me escribe y dice, a mí me encanta cómo predica. Le voy a contar algo. A Ezequiel, al profeta Ezequiel, les encantaba escucharlo, pero no obedecían lo que él decía. Si usted va a leer el libro de Ezequiel, Dios le dice, yo sé que te mando en medio de un pueblo que son espinas, abrojos y zarza, que van a escuchar pero no te van a atender. No importa, un día van a saber que hubo profeta de Jehová en medio de ellos. No me estoy comparando con Ezequiel, pero lo que le quiero decir es que el mensaje que se le entrega aquí solo es un 50%. Nada más un 50%. El otro 50% depende que usted cambie, que usted lo ponga en práctica, que usted quiera obedecer, que vaya cerrando sus empresas el día sábado y se ponga a guardar el día de reposo conforme al mandamiento, porque de esa manera sabemos que viene el juicio de Dios y nos volvemos a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Que ya deje de poner excusas. Es que es el cumpleaños de mi papá y si no me como los chicharrones se ve a ofender. El que no deje padre, madre, mujer, hijos, herencia por causa de mí no es digno de mí, ha dicho el Eterno. Sáquese de la cabeza que usted tiene que quedar bien primero con los hombres y después con Dios. Hermano, hermana, Sodoma, Gomorra serán más tolerables que todo aquel que habiendo tenido la luz la despreció. El llamado es a volvernos a Dios verdadero. Agarre su Biblia. No deje quedarse solo con lo que dijo el predicador. No se quede con que viera cómo me gusta su mensaje, que no es mi mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Si lo entiende, aplíquelo. El planeta se nos está acabando, es que no está viendo la crisis en la que estamos metidos. Aprenda hoy que todavía hay tiempo a confiar en Dios. El que lo haga su abogado le va a abrir la puerta y nadie se la puede cerrar. Pero el que permita que se la cierre, nadie se la va a poder abrir. El llamado ahora es, abandone las filas del mal. Vuelva al Dios de la creación. Padre eterno, Dios y Señor nuestro, gracias. Gracias infinitas porque en ti hay misericordia. Ayúdanos a humillarnos por obra del Espíritu Santo, para que nuestro orgullo bote la barrera, se quite del camino
y la gracia de Cristo tenga la victoria sobre el pecado. Gracias por tanta luz. Ayúdanos a andar en ella hasta el día de tu venida y para siempre. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado y Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.